Existe una gran discusión en este momento en todo el mundo, un debate sobre la eficacia de los modelos de formación que se utilizan en las empresas, en las organizaciones. Se invierten enormes cantidades de dinero. Por ejemplo, se sabe la cifra de los Estados Unidos, unos 120.000 millones de dólares anuales, un esfuerzo considerable, una utilización de recursos inmensa, y sin embargo las cosas no cambian mucho en las organizaciones. Por eso la cuestión es cómo aprendemos los adultos. Los adultos obviamente no aprendemos como los niños. Los adultos aprendemos fundamentalmente de la experiencia de nuestra vida, de nuestro trabajo y de la reflexión sobre la experiencia. Experiencia, reflexión. Nueva experiencia, nueva reflexión. El modelo que les presentamos es el modelo 70-20-10. Este modelo quiere decir que el 70% de lo que aprendemos lo hacemos en el trabajo. El 20% en las interacciones sociales, en las relaciones con las demás personas, en nuestra empresa, en nuestra organización. Y el 10% en el aula. Si ustedes reflexionan un poco, verán que el aprendizaje actual es casi lo inverso, lo opuesto a este modelo. Un 10% lo aprendemos en el trabajo, un 20% en las interacciones sociales y un 70% en el aula. De ahí que, como les digo, está cuestionándose por mucha gente, por muchas instituciones, la eficacia de los modelos de formación que utilizamos. Y nuestro modelo, que llamamos genéricamente desarrollarnos en nosotros, es una formación autodirigida, una formación que no necesita la presencia de profesores, ni de ponentes, ni de ningún tipo de persona ajena al grupo de formación, y es una formación que se hace en grupo y dentro de las empresas. Por lo tanto, hay un sistema que se aproxima o que coincide con este modelo 70-20-10 del que les he hablado. ¿Qué está pasando con el aprendizaje actual? Pues hay un científico que se llama Ebbinghaus que ha analizado el tiempo que tardamos en olvidar lo que aprendemos cuando no está relacionado con nuestra actividad, con nuestro trabajo. Y Ebbinghaus demuestra que olvidamos con facilidad lo que aprendemos en el aula. Tienen ustedes el gráfico a la vista y ven que inmediatamente, lógicamente, recordamos el 100% de lo que aprendemos, pero cuando pasan los minutos, las horas y días, ven que rápidamente olvidamos lo aprendido. Y que cuando han pasado 31 días desde el momento del aprendizaje, apenas recordamos un 21% de lo que nos enseñaron. Es decir, olvidamos con facilidad lo que aprendimos en el aula. De ahí que nosotros propongamos un modelo de aprender en el lugar de trabajo reflexionando sobre el mismo trabajo. Por lo tanto, nuestro modelo, desarrollarnos entre nosotros, tiene los siguientes elementos o componentes. Grupos de entre 6 y 8 personas que se reúnen en la empresa, con lo cual no hay que viajar, no hay gastos de desplazamiento, no hay los inconvenientes de tener que moverse a otro lugar. En segundo lugar, el grupo fija la periodicidad de las reuniones. Nosotros aconsejamos que esa periodicidad sea de entre 1
y 2 semanas. Menos tiempo no es aconsejable porque no vamos a poder probar, poner en práctica el aprendizaje, y más tiempo de 2 semanas tampoco es aconsejable porque no va a tener una continuidad este modelo de desarrollarnos entre nosotros. Cada reunión va a durar alrededor de 90 minutos. De esos 90 minutos, una mínima parte va a ser el tiempo que ustedes van a tardar en ver y oír el mensaje de este módulo, de estas transparencias, y el mayor tiempo el grupo va a dialogar, va a hacer ejercicios, lo va a aplicar a la situación y a la problemática de su empresa. Además, todos los módulos cuentan con uno o a veces 2 cuestionarios o test que, si ustedes lo rellenan y nos lo envían, lo vamos a devolver debidamente tabulado y con observaciones, comentarios y recomendaciones, y todo ello de forma privada, de forma confidencial. Supone este método un gran ahorro de costes, ya que no se necesita la presencia de ningún formador o consultor. Sin embargo, ofrecemos la presencia de un consultor o un formador, esa asistencia si la empresa o el grupo lo requiere. Vamos a ver en este módulo algunos de los errores de los líderes. Se dice que aprendemos de los errores, pero mejor será no cometerlos. Seguramente muchos de ustedes conocen o han oído hablar del gran gurú de la gestión empresarial, del management del siglo XX. Se llamaba Peter Drucker, murió apenas hace 6 o 7 años, y este hombre, este gran sabio, nos dijo que cuando queríamos abordar dificultades o errores en las organizaciones, era mucho mejor partir de las fortalezas, de aquello que sabíamos hacer bien, para desde lo que hacemos bien abordar aquello que necesitaba mejoras. Por lo tanto, cuando aquí vamos a hablar de errores de los líderes, estamos implícitamente hablando también de aquello que sabemos hacer bien, y desde lo que hacer bien o desde lo que hacemos bien va a ser mucho más fácil que abordemos las cuestiones que necesitan mejorarse. Todos cometimos errores y algunos son más frecuentes que otros. Por ejemplo, el no dar feedback, el ser demasiado distante, no delegar con eficacia. Vamos a ver uno por uno algunos de estos 10 errores y los vamos a comentar, y vamos a hacer además paradas para que ustedes puedan reflexionar y hablar cómo es de aplicación cada tipo de estos errores a la problemática de su empresa. El primer error es no dar feedback. El feedback, es decir, contar a los demás nuestra opinión sobre cómo están desarrollando su trabajo, es importantísimo. Todos decimos que queremos feedback, pero en realidad lo que estamos diciendo es que queremos un buen feedback. El feedback nos hace daño, el feedback negativo, quiero decir. En nuestro cerebro está demostrado, y los científicos así lo prueban, que el feedback negativo produce en nuestro cerebro el mismo efecto que el dolor físico. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta cómo damos el feedback. Tenemos un módulo eficaz sobre este tema, pero ya les adelanto ahora que el buen feedback negativo, quiero decir, es aquel que se hace en forma de preguntas. Tenemos aquí un ejemplo, Teresa, que es una buena vendedora, pero que tiene la costumbre de contestar al teléfono de manera poco profesional. Tu jefe es consciente de ello
pero está esperando a que llegue la evaluación anual de su desempeño para decirle lo que hace mal. Desgraciadamente, hasta que no se haga ese feedback anual, hasta que no se le diga, el problema que tiene va a continuar y va a continuar enajenando a los clientes potenciales. Por lo tanto, la primera cuestión es ¿cuándo dar feedback? Pues en el momento más cercano posible al que se ha producido el hecho o la actuación que necesita ese feedback. Y el cómo darlo, como ya les he dicho, es en forma de preguntas. En vez de decirle a Teresa, Teresa, no me gusta cómo estás hablando, relacionándote con los clientes, creo que es muy negativo y que estás perjudicando las relaciones con los clientes futuros, podríamos adoptar una posición que sería hacerle preguntas. Teresa, ¿crees que la manera en que hablas con los clientes es la manera más eficaz posible? ¿Cómo crees que se van a sentir cuando tú, con la mejor voluntad del mundo, le estés contestando a un cliente pues de una manera muy técnica, pero poco afectiva, poco cercana? ¿Cómo crees que podrías hacerlo de otra manera? ¿Cómo te sientes tú al dar este tipo de feedback? Todo este tipo de preguntas y otras muchas más son las que creemos, estamos convencidos de que es una manera mucho más eficaz, mucho más humana también, de dar un feedback negativo. Para ustedes lo vean, les proponemos un vídeo que pueden encontrar en YouTube donde hay un modelo de dar feedback mucho más eficaz. El segundo error es no dedicar tiempo al equipo. Ya sabemos que todos estamos muy ocupados. Todos tenemos nuestra carga de trabajo y a veces no estamos disponibles, tenemos el tiempo suficiente para dedicarlo al equipo. Claro que tenemos proyectos que completar, pero primero son las personas. Si no estamos disponibles cuando nos necesitan, las personas a veces no nos van a saber qué hacer, no van a tener el apoyo y la guía que necesitan para lograr sus objetivos. Antes les he citado una frase de Peter Drucker, ahora hay otra frase de la persona a quien se considera el mejor coach del mundo, se llama Marshall Goldsmith y es un americano, y dice: lo que le permitió llegar hasta aquí no le servirá para el futuro. ¿Qué nos está queriendo decir? Seguramente usted, como líder o directivo, empezó asumiendo de su organización tareas técnicas, tareas de procesos, pero por su eficacia, por su buen hacer, usted fue ascendido. Y luego, en algún momento, se le dio responsabilidad sobre personas. Y lo que le permitió llegar hasta aquí, esa capacidad técnica, esa capacidad para dirigir y organizar procesos, no le va a servir para el futuro, porque ahora va a necesitar usted también gestionar personas. Y esto requiere habilidades diferentes. Por lo tanto, cuando usted asume un rol de liderazgo, tenga en cuenta que el equipo es siempre lo primero. Esta es la primera regla del buen liderazgo. Otra dificultad que podemos encontrarnos es ser demasiado distante. Un miembro de su equipo acaba de terminar un proyecto importante, pero confundió una especificación del proyecto y usted no estaba en contacto con él. Ahora el proyecto está terminado, pero tiene un error. Tiene usted que afrontar, tener que explicárselo a un cliente que lógicamente está muy enfadado. Fíjense ustedes que la cuestión de la distancia es una cuestión de arte, es una cuestión de prueba y ensayo, porque muchos líderes
entran en el error contrario, que es el querer controlarlo todo, el querer estar pendiente de todo, el querer estar cercano a todo. Y es lo que se llama la microgestión. Pero el extremo opuesto tampoco es una buena idea. Y tenemos que adoptar una posición equilibrada, que es la posición de que hay que guardar la distancia apropiada, que a veces significa estar muy cerca y a veces significa mantener una cierta distancia. Otro de los errores frecuentes es no definir los objetivos. Como nosotros los tenemos claros, podemos pensar que los demás también lo tienen. Y cuando las personas no tienen los objetivos claros, van trampeando. No pueden ser productivos porque no saben qué estás o qué están haciendo, qué están trabajando exactamente y lo que significa su trabajo. Tampoco pueden establecer prioridades sobre la carga de trabajo y así los proyectos y tareas se realizan en el orden equivocado. Existe un modelo conocido como SMART, que significa específico, medible, alcanzable, relevante y a tiempo. Hay otros autores, Stephen y Adam, que hablan de 5 principios para fijar objetivos y que pueden mejorar las probabilidades de éxito. Esos principios son claridad, que los objetivos sean retadores, que supongan un compromiso, que haya feedback inmediato y que la tarea sea compleja. Fíjense ustedes que cuando la tarea no es compleja, cuando es demasiado fácil de alcanzar, es como si los objetivos no estuvieran bien definidos, porque a nuestro cerebro no les interesa. Tampoco le interesan los objetivos que son inalcanzables. Por lo tanto, la tarea tiene que ser compleja, pero posible. Así que cuando ustedes fijan los objetivos, tengan en cuenta estos principios, o los conocidos como SMART, o estos otros 5 que vemos al final en la parte de abajo de la transparencia. Desconocer lo que pasa es otra de las cuestiones claves que afectan a nuestro trabajo cognitivo. Hay una pregunta clave. ¿Sabe usted de lo que de verdad motiva a su equipo? Por cierto, disponemos de varios módulos sobre la motivación que están a disposición de su grupo y de su empresa. Pero aquí les facilitamos una pista. Es probable que no sea solo el dinero. Muchos líderes cometen el error de asumir que su equipo trabaja solo por la compensación monetaria. Lo probable es que esta sea la única que le importa, pero lo más probable es que no sea la única que importa. Por ejemplo, a mucha gente le importa tener un mayor equilibrio entre vida y trabajo. Así que les proponemos ahora mismo un ejercicio, es que rellenen individualmente un cuestionario sobre motivación que les hemos enviado. Lo rellenan ustedes individualmente, paralizan por un momento esta proyección de diapositivas y cuando lo tengan terminado nos lo remiten y se lo devolvemos calculado y como recomendaciones diarias sobre cómo mejorar esta motivación y cómo motivar a los demás. ¿Cómo lo ves, Mario? Voy a seguir enseguida.
Ya, cuando quieras. Otro de los defectos o errores que cometemos cuando lideramos es contratar apresuradamente. Cuando un equipo, cualquier equipo, el suyo, tiene una carga de trabajo grande, es importante tener a las personas necesarias para afrontar esta carga de trabajo. Pero cubrir demasiado rápidamente una vacante puede ser una equivocación desastrosa. Cuando contratamos deprisa, cuando decimos necesitamos a esta persona inmediatamente, pues eso puede llevarnos a incorporar al equipo personas poco aptas para nuestro equipo, poco cooperadoras, ineficaces o poco productivas. También esas personas pudieran necesitar una formación, un entrenamiento adicionales antes de que se incorporen al equipo. Todos estos son errores que a veces cometemos, pero fíjense ustedes el efecto que eso tiene. Por una parte, va a disminuir el desempeño y la eficacia del equipo, pero quizá todavía peor que eso es que los demás miembros del equipo pueden sentirse frustrados y estresados por tener que llevar una carga que no les corresponde. Por lo tanto, este error se puede evitar si ustedes saben cómo contratar adecuadamente. Y también les ofrecemos un módulo de nuestra serie de desarrollarnos entre nosotros que habla y les da ciertas ideas de cómo acertar en el reclutamiento de personas. Hay un error gravísimo, que es la discrepancia entre lo que decimos que hay que hacer y lo que hacemos. Si en el horario de trabajo hace usted llamadas telefónicas personales o habla negativamente de su presidente, de su CEO, ¿puede esperar que su equipo no lo haga? Pues probablemente no. Estas discrepancias entre lo que decimos que hay que hacer y lo que hacemos es lo que llamamos en nuestro lenguaje español predicar con el ejemplo. Como líder, es usted un modelo de rol para su equipo. Esto significa que se van a fijar en usted para todo, en lo bueno y en lo malo. Si usted habla de que nadie se queda en el puesto después de la hora, nadie se va a quedar. Si usted dice que a veces hay que quedarse después de la hora para terminar una tarea, usted debe hacerlo también. O si su empresa tiene ciertas reglas, por ejemplo, no comer en el puesto de trabajo, usted tiene que dar ejemplo. Y si ustedes, o usted, mejor dicho, tiene a veces una actitud negativa, no espere que su gente no lo sea. Recuerde que su equipo le observa continuamente. Es usted un modelo para todo el equipo. Y si usted quiere conformar el comportamiento de los demás, empiece usted cambiando el suyo. Verá cómo le siguen. Otra cuestión muy candente es no delegar. Delegar es una cuestión muy difícil porque, por otra parte, tenemos que tener confianza en los demás, pero tenemos que tener también un elemento de control. Algunos directivos no delegan porque sienten que nadie, salvo ellos mismos, pueden hacer correctamente las tareas. Pero esto nos va a llevar a problemas importantes, a cuellos de botellas y el resultado, el estrés y el burnout, es decir, quemarnos. La delegación exige mucho esfuerzo inicial, por eso les decía que la delegación no es fácil. Y es difícil aceptar que el equipo actuará correctamente desde el principio, pero a menos que delegue las tareas, nunca va a obtener de usted el tiempo para focalizarse en la visión a largo plazo. Los directivos y los líderes son responsables, son los primeros responsables de esta necesidad de ver a largo plazo. Así que no ayudará usted al desarrollo de su gente si no delega nunca, y si
esa misma gente no le puede relevar de parte de la presión que usted tiene precisamente para pensar. Por lo tanto, aquí hay otro ejercicio que les proponemos y que les hemos enviado. Rellenen individualmente el cuestionario sobre delegación y lo mismo que les decíamos al terminar la transparencia número 6, nos lo remiten, lo devolveremos tabulado y con recomendaciones en las áreas de mejora con respecto a mejorar el estilo de su delegación. Y finalmente está no entender la naturaleza de su rol, del papel que usted tiene. Ya les he comentado anteriormente esa frase de Marshall Roosevelt que dice: las habilidades, las capacidades que le permitió a usted llegar hasta aquí, no le va a servir para el futuro. Cuando llega usted a una posición de liderazgo, sus responsabilidades son diferentes de las que tenía anteriormente. Y recuerden la frase de este gran coach americano, Marshall Goldsmith: es muy fácil olvidar que su puesto y sus responsabilidades han cambiado. Y ahora necesita usted un conjunto de habilidades y capacidades diferentes, sin las cuales no podrá desempeñar el puesto para el que ha sido contratado o ascendido. Y ahora viene la parte más importante de este módulo y de todos los módulos que se llaman desarrollarnos entre nosotros. Es la parte en la que les pedimos que trabajen ustedes, que se pongan primero en grupos de 2 y luego en el resultado del trabajo del grupo de 2 lo compartan entre todo el grupo para hacer algunas de las siguientes tareas. Ya les hemos dicho que hay unos cuestionarios personales que han visto al final las transparencias 6 y 9. Y les hemos dicho también que las rellenen, que nos las envíen y se las vamos a devolver debidamente tabuladas y con recomendaciones de mejora. Y todo esto de manera confidencial. Pero esperamos que la revisión grupal de estas transparencias haya generado conversaciones en el grupo. De hecho, espero que hayan ustedes paralizado en cualquier momento estas transparencias para hablar de cómo la cuestión que la transparencia les presenta es aplicable a su grupo concreto. Pero ahora es cuando es imprescindible dialogar en profundidad sobre las ideas que les hemos presentado en los 10 comportamientos. Formen parejas. Si el grupo tiene un número de miembros impar, pues en lugar habrá un trío. Pero formen esas parejas y comenten entre ustedes, entre esas 2 personas, cuáles de los 10 comportamientos que les hemos mostrado son los más frecuentes o importantes en su empresa. Luego, hagan lo mismo, pero esta vez todo el grupo. Pongan en común los 3 comportamientos más frecuentes que han obtenido o a la conclusión que han llegado ustedes en pareja y compártanlo con todo el grupo. Intenten llegar a un consenso sobre cuáles son los 3 comportamientos más frecuentes con ejemplos claros y recientes. Si el comportamiento no va unido a ejemplos claros y recientes, seguramente no es un comportamiento que merece la pena ser atendido. No es un comportamiento al que merezca la pena dedicarle tiempo, esfuerzo y recursos. Por lo tanto, 3 comportamientos con ejemplos claros y recientes que afectan al buen funcionamiento de la empresa. Y, finalmente, y también por consenso, preparen 2 o 3 recomendaciones. No hacen falta más, pero busquen 2 o 3 que realmente sean importantes
y qué comportamientos habría que cambiar en el grupo para lograr esos resultados, para lograr esos cambios de comportamiento. Si es posible, además de este trabajo, intenten que los resultados, es decir, ¿qué dos o tres comportamientos tenemos necesidad de cambiar para mejorar los resultados? Intenten que estos resultados lleguen al nivel directivo de su empresa más alto que puedan. Con eso van a conseguir dos cosas: que el trabajo que hacen en este equipo sea valorado por otras autoridades o líderes de la empresa, y estas autoridades y estos líderes y el conjunto de la empresa va a comprobar que el trabajo que están haciendo en estos pequeños grupos es eficaz. Les deseo toda la suerte y sigo a su disposición para resolver cualquier duda, cualquier aclaración, y les doy las gracias por la atención que me han prestado. Muchas gracias. Mario. Mario, ya he terminado. Mario. 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 Mario.
Mario. Mario. Mario. Mario. Mario. Mario. Mario. ¿Ya has terminado? Sí, ya terminé. Vale, Oye, espera que corte. Espera, perdona. Mario.